aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perder. Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Realmente es un gozo y una alegría para nosotros recibirles a cada uno de ustedes y poder llegar hasta donde ustedes están, donde nos están escuchando, desde sus hogares, reunidos para aprender y alabar a Dios, aprender de su palabra también. Yo le invito a que cada uno de nosotros podamos ahora tomar un tiempo para orar, para darle gracias a Dios y encomendar al Señor este primer culto del mes de agosto. Qué rápido, hermanos, hemos llegado al mes de agosto y nos alegramos de verles a cada uno de ustedes conectados, escuchando y viendo el culto de esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, gracias te damos porque has sido muy bueno con nosotros, Señor. Encomendamos en tus manos, oh Dios, la transmisión de este culto de esta hermosa mañana de domingo, Señor, en la que nos permites alabar tu nombre, en la que nos permites compartir entre familia y también, sobre todo, aprender más de tu palabra, Señor. Encomendamos, oh Dios, la vida, el corazón, la mente, el alma de cada uno de nosotros, Señor. Y ponemos en tus manos, oh Dios, todo lo que se ha preparado y lo que vamos a hacer, Señor. Bendito eres, oh Dios, y sea siempre tu nombre glorificado en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonando alabanzas al Señor. Le invitamos a entonar dos cantos. Cantamos Majestad y seguidamente entonamos Alma bendice al Señor. Ya comenzamos y después de esto tenga en su mano la Biblia, porque vamos a estar leyendo también la palabra de Dios. Vamos a entonar estas alabanzas al Señor. Cristo.
resucitó, Él es el Rey. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar y con salterio entonar himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Gloria a Dios, mis hermanos. Continuamos en este tiempo ahora de lectura bíblica. Le invito a que pueda buscar en su Biblia el libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 20. Todos los versículos del libro de Éxodo capítulo 20 son 26 versículos. Los vamos a leer todos a continuación. Éxodo capítulo 20. Dice la palabra de Dios así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y hallarás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros.
No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Este mes, en las lecciones de la mañana, estaremos estudiando acerca de los 10 mandamientos. Específicamente hoy vamos a iniciar este estudio, así que le invito a que podamos aprovechar esta serie de lecciones al máximo. Y qué más, comenzando leyendo ese momento maravilloso en la cual el Señor entregó, escrito de su propia mano, las tablas con los 10 mandamientos a Moisés. Hace muchos años, ¿verdad? Entonces vamos a estar estudiando acerca de eso, hermanos. Yo le invito a estar muy atento al tiempo de la lección. Vamos a continuar. Tendremos ahora un especial que hemos preparado mi hermana y nuestra hermana Valeria y mi persona. Vamos a cantar Canta al Señor. Quedamos con esta presentación. Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación,
honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Muy bien, ahora es tiempo ya de ponernos cómodos y poner mucha atención a la lección de esta mañana. Antes vamos a entonar un cántico más, un corito más. Entonamos La ley de Jehová es perfecta y luego recibimos a nuestro pastor, don Kenneth Valverde, con la lección de esta mañana. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, aun todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarlos en esta oportunidad, a cada uno de ustedes allí en su lugar. Gracias por seguir esta transmisión. Confiamos en el Dios Todopoderoso, que este tiempo va a ser de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Hermano, no pierda nunca de vista al Señor. No porque Él se esconda, no porque Él se oculte de nuestra vista. Es que muchas cosas que se desenvuelven a nuestro alrededor podrían opacar nuestra mirada del Señor. Pero gracias le damos a Él que nos tiene acá. A pesar de las circunstancias que están sucediendo en nuestro país y en el mundo en general, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Y hermano, se lo he dicho en otras oportunidades, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Pero Él sigue siendo bueno siempre. Hermanos, en esta oportunidad vamos a empezar una serie de mensajes acerca de los 10 mandamientos. Desde hoy hasta el próximo domingo 30 de agosto estaremos teniendo cada domingo 2 mandamientos. Vamos a estar
revisando, estudiando, repasando tal vez, si fuese el caso, algunos principios que son importantes tomar muy en cuenta. Ahora, manera de introducción general del tema de este mes, vamos a leer allí en su lección esta parte. Dice allí: la Biblia nos enseña que ninguna institución humana tiene la potestad de definir, redefinir y modificar los aspectos que tienen que ver con la moralidad. Dios es el autor de la moral. Por lo tanto, si vamos a establecer qué es lo moralmente correcto y qué no, tenemos que volver nuestros ojos a Dios. Él es el legislador supremo y sus puntos de referencia que aparecen en las Escrituras son las que nos deben dar la guía. Pero vivimos, y la realidad nos indica que vivimos en una sociedad que está inclinada y tiene el deseo profundo en su corazón de cambiar la verdad de Dios, de cambiar la moralidad que el Señor ha establecido, de cambiar los parámetros y darse la atribución de decir: no, esto no es tan malo, esto no nos parece, es que ya la sociedad ha evolucionado, ya vamos avanzando y ya eso es obsoleto, ya no vale la pena mantener esos principios arcaicos y abstractos. Hermano, a pesar de que la sociedad quiera cambiar la verdad de Dios y definir lo que es moralmente correcto, si realmente y con sinceridad queremos saber qué es lo correcto y qué es lo moralmente correcto, a la única fuente a la cual podemos y debemos acudir es a Dios, que es el legislador supremo, el dador de la ley. La moral tiene que ser legislada única y exclusivamente por Dios. El Señor es el legislador supremo y por lo tanto solo Él tiene la autoridad para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, los seres humanos se han tomado el atrevimiento, como mencionábamos anteriormente, de decidir qué es moralmente aceptable y qué no, con la única base y fundamento de la conveniencia personal. Es decir, si me conviene aceptar esto como bueno o no me conviene aceptarlo como bueno. En otras palabras, desde mi perspectiva, desde mi subjetividad de la situación y no desde la objetividad moral de Dios. Entonces, la sociedad y cada persona, incluso la verdad es que el cristianismo ha caído en ese error de aceptar lo bueno dependiendo si me conviene o no. Y ya no se trata entonces de una moralidad objetiva, sino conveniente. Acepto lo que me conviene, lo que no me conviene no lo acepto. Y hermano, cuando hablamos de la moralidad objetiva de Dios, debemos aceptarla tal y como Él la ha establecido. En los 10 mandamientos encontramos las normas morales para todas las generaciones en cuanto a sus patrones, en cuanto a sus modelos de conducta, en cuanto a sus lineamientos y la mentalidad sobre lo limpio y sobre lo profano, sobre lo santo y lo impuro, sobre lo moral y lo inmoral. Dios ya ha definido eso. Tranquilo, descanse, no se preocupe, hermano. Usted no tiene que definir qué es moralmente bueno y qué es moralmente incorrecto. Dios ya lo definió. ¿Quiere conocerlo? Vaya a su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero Él ya ha definido lo que es santo, lo que es impuro, lo que es moral, lo que es inmoral. Y el hecho de obedecer la ley que Dios ha establecido significa prosperidad, bendición y éxito verdadero. Significa salud física y salud mental. Significa seguridad individual, familiar, ciudadana. Significa libertad de la corrupción, de la delincuencia. Significa vivir en paz. En cambio, la desobediencia a esa ley traerá ruina, fracaso y destrucción. Los 10 mandamientos nos recuerdan que no somos dioses, que no dependemos de nosotros mismos, que necesitamos a Dios, que no podemos solos,
que somos dependientes de Él y que en Él somos y en Él vivimos y nos movemos, todo absolutamente gira en torno a Él. Él es la fuente de la vida, Él es el creador de todo, el legislador de todo y nada fuera de Él tiene la autoridad de regir las normas de la conducta y la moral. En otras palabras, hermano, lo que hemos enfatizado y lo que estamos subrayando, la moral objetiva proviene de Dios. No nos toca a nosotros cambiarla. No nos toca a nosotros variarla según nuestra conveniencia. Todo ya ha sido delimitado, delineado por Dios. Y Él no le preguntó a nadie, y lo he dicho en otras oportunidades, ¿a quién de nosotros llamó Dios? Para preguntarnos, Kenneth, ¿a usted qué le parece este principio? No, ¿verdad? Muy estricto, muy exagerado. No, mejor entonces no lo pongamos a ninguno de nosotros, hermanos. Porque la moral objetiva de Dios establece lo mejor para nuestra vida. Y en la noche vamos a estar teniendo una serie de lecciones acerca de los beneficios de la ley de Dios. Y desobedecer la ley va a traer ruina, va a traer fracaso y va a traer destrucción. Y eso, hermano, lo he visto en muchas personas, creyentes, hijos de Dios, inconversos, y lo estamos viendo en nuestra sociedad. La ruina moral, espiritual, el fracaso en todos los aspectos, social, emocional. Cuando no prestamos atención a la ley de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, por favor. Estuvimos ahora en el tiempo de la lectura bíblica leyendo allí en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer versículo 1, versículo 2 y el versículo 3. ¿Está bien? Éxodo capítulo 20, vamos a leer versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que Dios le da a Israel es bien clarito, bien específico. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, debemos ubicarnos en el contexto en el cual fue dada esta palabra. Recuerde, Dios ya había sacado a Israel de la tierra de Egipto, y una característica destacable o sobresaliente o que llama la atención de Egipto en torno a lo espiritual es que tenía 360 dioses. ¿Qué quiero decirle con esto? Los judíos se habían acostumbrado que en su contexto, en el lugar donde estaban viviendo, si es cierto, eran esclavos y demás, había una proliferación de deidades. Había una práctica habitual de adorar dioses. Cada día se adoraba un dios diferente. Y a la tierra a la que se dirigían, a la tierra de Canaán, tenía una particularidad muy similar: la proliferación de deidades, la adoración a otros dioses, el politeísmo. Y entonces, ante esa realidad, lo que ya habían experimentado y lo que iban a experimentar en cuanto a la relación o al entorno en el que iban a morar, Dios ve absolutamente urgente y necesario mostrarle a su pueblo la necesidad de una dedicación exclusiva a Él. En otras palabras, si lo vemos en el contexto que les he mencionado, podríamos ver también que el Señor quería que su pueblo se mantuviese diferente a quienes le iban a rodear. Hermano, ¿sabe? Aquí, haciendo un paréntesis específicamente en este mandamiento, eso no es muy diferente a nuestra realidad y a nuestra actualidad. Dios quiere que seamos diferentes al contexto en el que estamos. Dios quiere que seamos diferentes a aquellos que nos rodean y quienes están cerca nuestro, con los que convivimos y compartimos. No necesariamente en su familia, en su casa, pero en su trabajo. Todos son cristianos. Con las personas que usted se relaciona frecuentemente, son todos cristianos.
Yo creo que la respuesta, y la que yo esperaría, es que no todos en su trabajo o no todos con los que usted se rodea regular y frecuentemente son cristianos. Tal vez es la mayor parte de las respuestas que podría escuchar. Entonces, de la misma manera, el principio espiritual para nosotros es el mismo. Tenga cuidado de no darle lugar a otro que no es Dios. Y el primer mandamiento, expresa la dedicación exclusiva a Dios. Dice allí, primer punto entonces de este primer mandamiento. ¿El mandamiento cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Letra A, vamos, el primer punto. Ningún pueblo o nación será más grande y destacado que su Dios y que el código de leyes que han decidido seguir. Ningún pueblo va a ser más grande que el concepto que tengan de su Dios. Si cree, o una persona, si una persona, un pueblo, una nación creen en un Dios permisivo, esa va a ser su forma de comportarse. Si una persona, y trasladando tal vez al punto, al grado más pequeño de una relación con Dios, un individuo. Si un individuo tiene un concepto permisivo de Dios, va a hacer lo que quiera. Va a decir, de por sí Dios entiende. De por sí no es tan malo como el otro. Entonces, ningún pueblo, ninguna nación, ninguna persona será más grande y más destacado que su Dios y el código de leyes que han decidido seguir. Cuando el hombre desecha al Dios de Israel como su Dios, siempre hay otra deidad que ocupa el lugar de Dios. Y generalmente el hombre lo sustituye consigo mismo. Hermano, ¿sabe por qué en la actualidad hay muchas personas que dicen no creer en Dios o no querer creer en Dios, se proclaman o autodenominan ateos porque no quieren ninguna injerencia moral sobre sus vidas? Ellos quieren decidir sobre sus propias vidas, porque entonces, si no hay legislador, ¿a quién le tengo que dar cuentas yo? Si yo decido creer en una explosión de millones y millones y millones de años y en una evolución de millones de años, ¿a quién le voy a dar cuentas yo? Si no hay un legislador moral. Pero si yo acepto la creación como un hecho real y verídico, comprobable, yo tengo que aceptar entonces que hay un legislador moral a quien yo debo dar cuentas. Y esa es la realidad que está cargando nuestra sociedad. El poco deseo o el nulo deseo de dar cuentas a un legislador moral, dador de la ley. Letra B. Cuando el hombre desecha al Dios de Israel como su Dios, siempre hay otra deidad que ocupa el lugar de Dios. Y generalmente el hombre lo sustituye consigo mismo. Número 1, bajo letra B. Poniéndose a sí mismo como su propio Dios y diseña su propio sistema de adoración. Pero eso lo vamos a ver también un poco más detallado en el segundo mandamiento. Letra C. En medio de todas las naciones politeístas en las que Israel vivió, este mandamiento protegería al pueblo de Dios de la ruina de las otras naciones, que era la idolatría. Vamos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al versículo 8. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al versículo 8. Mayormente vamos a estar en este libro, en esta oportunidad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, que es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Y aquí en este pasaje vemos algunos puntos importantes que generaría o que tendría como objetivo la ley que el Señor estaba dándole a su pueblo. Número 1,
bajo la letra D, eran mandamientos para distinguir a su pueblo de en medio de todos los demás. Estos mandamientos, estos estatutos, porque no solamente se limitan a los 10 mandamientos, la ley que el Señor le dio, los mandamientos que el Señor dio a Israel, tienen como fin distinguir a su pueblo de en medio de todos los demás. Pregunta de manera retórica. Versículo 7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Estos mandamientos iban a distinguir a Israel de todos los demás dioses. Número 2, el pueblo de Dios se encargaría de demostrar a las demás naciones que no eran muchos dioses, que no existían tal cantidad de deidades de lo que ellos veneraban. No era otra cosa más que intentos humanos fallidos para encontrar la felicidad y la paz. Porque, hermano, hay en cada persona hay una necesidad inherente de adorar algo superior. A veces eso algo superior a sí mismo son ideologías que se siguen, que se adoran. Al final esa adoración es un seguimiento. Hay una necesidad inherente en el ser humano. Y Israel debía, y esos mandamientos provocarían que Israel mostrara la singularidad de Dios y la incomparabilidad, como veíamos el mes pasado, de Dios en torno a todos los dioses que les rodeaban. Y tenemos en el punto 3, le tocaba a Israel levantar la bandera del conocimiento del verdadero Dios. Primero Reyes 8:60. Vamos allí, por favor, sin perder Deuteronomio, por favor. Primero Reyes, capítulo 8, versículo 60. Dice así, primer libro de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Hermano, ese era el propósito de los mandamientos que Dios estaba dando a Israel, que Israel mostrara y proclamara la singularidad del Señor. Vemos allí también en Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 al 35, lo siguiente, Deuteronomio 4, 32 al 35. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Algunos detalles importantes que nos muestra este pasaje. Número 1, Israel fue testigo directo del gran poder de Dios. Número 2, les fue mostrado para que supieran quién era Jehová, el único Dios. Número 3, para obedecer sus mandamientos. Número 4, para obtener bendición y cuidado sobre sus vidas. ¿Sabe, hermano, qué nos muestra esto? Que nada de lo que Dios le dio a su pueblo era sin propósito. No era que Dios quería hacerle la vida imposible, amargarle la fiesta. No, para nada. Al contrario, los amaba tanto y deseaba tanta bendición para su pueblo que les dio los lineamientos para que pudieran disfrutar la plenitud de vida que Él les iba a dar. Y abstenerse de tener otros dioses. Y este primer mandamiento le muestra al pueblo la necesidad de ser diferente a quienes le rodean. Y hermano, allí insisto y enfatizo.
el cristiano actualmente, en nuestra realidad, en nuestra actualidad, de la misma manera, debe ser diferente a quienes nos rodean. Dios nos ha dado su palabra para ser diferentes. Dios le ha dado a Cristo y la salvación por medio de Él para que usted y yo seamos diferentes. No para ser igual que los demás, pero con el boleto para el cielo. No, hermano, eso no es así. Dios nos ha dado sus palabras, nos ha dado su salvación, nos ha dado su ley para ser diferentes. Letra F, el Dios que está gobernando, que es santo, que es soberano, es un Dios que demanda justicia, que ha establecido leyes y demanda exclusiva adoración, una obediencia total y absoluta. Ese Dios quiere que le conozcamos y para eso se ha acercado a nosotros y nos ha dejado en sus leyes y estatutos la revelación de su carácter y de lo que Él quiere para toda criatura. Esto no debería resultarnos difícil de entender. Esto no debería resultarnos difícil de hacer. Darle adoración exclusiva a Dios no debería ser difícil, pero la realidad nos indica que sí es muy difícil para algunos darle adoración exclusiva a Dios. En sus corazones no hay lugar para una adoración exclusiva al Señor. Y cuidado, hermano, si eso fuese nuestra realidad. Número 2. La idolatría en nuestros tiempos ha cobrado otro matiz, se ha modificado. Y vamos a verlo en esta parte, vamos a verlo no tan detenido, porque es muy similar a lo que veremos en el segundo mandamiento más adelante. Letra A. La idolatría ha tomado una forma más encubierta. Ya no es aquella idolatría física de imágenes y estatuas, sino una del interior, del carácter, de las actitudes que mueven nuestra voluntad. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le da a conocer su nombre, el cual revela su naturaleza y su eternidad. Letra C, la afirmación de Dios cuando estaba hablando con Moisés, cuando se le presentó a Moisés, yo soy el que soy, implica, yo soy el mismo en todas las épocas, yo soy el que no cambio, el que no varío, el que no cambio mi manera de pensar y aun cuando los siglos pasen, mi carácter siempre será el mismo y no el Dios que quieren ustedes que yo sea. En otras palabras, nada me va a mover, nada me va a cambiar, yo soy así. Y es una frase que usamos, ¿verdad?, en otro contexto y con otra mentalidad. Es que yo soy así, nadie me va a cambiar. Bueno, Dios sí es así y nada lo va a cambiar. Él no varía, Él no cambia. Y gloria a Dios por eso. Letra D. Dios no está determinado a las consideraciones, variaciones y cambios humanos a través del tiempo. No tener dioses ajenos delante de Él es reconocer su inmutabilidad, es reconocer su carácter perfecto y exacto, que no cambia, que no se altera y que no varía. Dios no está determinado a las consideraciones, variaciones y cambios humanos a través de los tiempos. Los tiempos cambian y con ello las modas, los estilos, obviamente ha cambiado la tecnología, las metodologías. Pero Dios y sus parámetros morales no cambian. Ahora, y cuando hablamos de los cambios, no estamos hablando de todo, de cosas malas, o que todos los cambios son malos, o que todas las metodologías que se van variando son malas. Por ejemplo, y una evidencia tan práctica y tan cercana a nosotros en este tiempo, la metodología de los cultos. No nos estamos reuniendo en el templo por obvias razones. La metodología cambió, pero la verdad de Dios no cambia. ¿Me voy a entender con el ejemplo, hermano? Otro ejemplo que pudiésemos ver. Todos actualmente conocemos el programa de clases de escuela dominical, ¿verdad? Que se divide a los niños por edades y tienen sus lecciones y todo para introducirlos al conocimiento de Dios. Y excelente. Pero ese programa no existió desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Jesús. Fue un método que se adoptó años, muchísimos años después, más bien muy cerca de nuestros tiempos. Ahora, ¿que está mal? No, porque la verdad de Dios que se transmite a través de ese método no cambia. Entonces, a eso nos referimos. Las metodologías, las formas cambian, varían, pero Dios
y su moral, su verdad, no cambia. Letra H. Hay un ser superior con un carácter superior y un código superior. Cuando alguno se toma la atribución de tratar de cambiar lo que Dios ha establecido, no está haciendo otra cosa más que violentar este primer mandamiento, poniendo delante de Dios su propia voluntad, su propia lógica y su propio parecer. Es que no me parece, es que yo creo que se pudiese ser diferente. Letra H. Si Dios es eterno, entonces lo que ha dicho debe ser válido para toda generación, en todo tiempo y en todo lugar. Si Dios es eterno, entonces todo lo que ha dicho es igual de eterno. Cuando tomamos en nuestras manos las riendas de nuestra vida, yo decido en mi vida, yo manejo mi vida, yo, estamos violentando el primer mandamiento. Vamos a pasar al segundo mandamiento, ¿está bien? Y el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, el versículo 4. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Este mandamiento viene ligado directamente al primero. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Con este mandamiento Dios está alejando y prohibiendo cualquier tipo de intervención, pretensión y juicio humano en cuanto a su carácter. Dios no es comparable con nada ni con nadie. Dios no quiere que lo asemejen a algo o a alguien. Dios es incomparable. Dios no tiene punto de comparación y cualquier imagen o representación de Dios no sería la adecuada. Más bien dicho, sería rebajar a Dios a conceptos y niveles humanos. La idolatría no es solo física, sino aquella también en la que el hombre ha fabricado en su mente una idea errónea acerca de Dios. Y no, cuando hablamos de la idolatría, usted dice, bueno, yo no me inclino ante ninguna imagen. Yo no pongo velitas ahí o yo no hago rezos a tal o cual santo. No. La idolatría no es solamente una idolatría física, de adorar físicamente a imágenes. Es también considerar o fabricar en nuestra mente ideas falsas o erróneas en cuanto a Dios. Por ejemplo, una idea errónea en cuanto a Dios es que Él tolera mi pecado, porque Él es tan lleno de amor, Él es tan lleno de misericordia, que Él tolera mi pecado. Él no me va a castigar por esto, es que Él sabe que me cueste, Él entiende. No, hermano, eso es un tipo de idolatría. Porque estamos cambiando el concepto exacto y perfecto de Dios por un principio lejos del carácter que vemos reflejado y declarado de Dios en su palabra. Puede ser que usted lo llame Dios, Jehová, el Señor o Rey, pero si no es el concepto exacto, ya es una forma de idolatría y una abominación delante de Dios. Cambiarlo, por mínimo que sea el cambio, porque Dios no acepta variaciones de nuestra parte. Dios no acepta que hagamos arreglos. Ahí es que no llego, entonces para hacerle un ajustecito y llegar, entonces mejor lo cambio. No, Dios no está anuente a que le hagamos cambios a Él. Número 1, bajo letra D. Dios no es un aparato para que lo pongamos a funcionar
o lo apaguemos cuando nos sea conveniente. A Dios, número 2, no lo podemos restringir de algunas áreas de la vida. Si de verdad es su Dios, si de verdad es su Señor, si es el Señor de la Biblia, no lo puede restringir de ningún área de su vida. Dios no es una especie de lienzo en el que podamos pintar lo que se nos venga a la mente. Dios no es un menú para que de Él escojamos lo que más nos apetece y lo que no nos gusta, entonces lo desechamos. No, hermano, Dios no es una carta para que nosotros podamos elegir qué queremos y qué no. Dios es el que es, como se lo dijo a Moisés, yo soy el que soy. Letra E, no solo es tener a Dios como exclusivo, es tener y mantener un elevado concepto de quién es Dios. Dios relaciona el hecho de fabricar una imagen errónea de Él con el hecho de aborrecerle. Cuando fabricamos una imagen, aún en nuestra mente, errónea de Dios, un concepto erróneo de Dios, Él nos aborrece. Dice el versículo 5 al final. Estamos aborreciendo a Dios, dice el versículo 5, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me rechazan, de los que no tienen una comunión y una relación conmigo. Letra G, no puede haber una sociedad ni una vida elevada si el concepto de Dios no es elevado. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad con un concepto muy bajo de Dios. Ese es el nivel moral de nuestra sociedad. La idolatría más dañina para la vida, la familia, la iglesia y la sociedad se basa en conceptos y pensamientos acerca de Dios que no son correctos o que no se sujetan al concepto de Dios que está revelado en las Escrituras. Hermano, ¿quiere conocer usted a Dios y el carácter de Dios? Vaya a las Escrituras. No debe ir a ningún otro lado. No debe ir a ninguna otra parte. Absolutamente en las Escrituras es que usted puede encontrar el concepto correcto y exacto de Dios. Número 1, cuando el concepto de santidad y majestad de Dios es rebajado, también se rebaja el concepto de pecado. Si yo rebajo el concepto de majestad, rebajo automáticamente. Puedo rebajar el concepto de pecado. Dios ya no es tan estricto. Ahora me tolera mi pecado. No, hermano. Y con esto no estoy diciendo que es que Dios entonces es estricto porque quiere hacerlo. No, Él es santo y no tolera el pecado. Entonces ya cuando bajamos la santidad, la majestad de Dios, bajamos el concepto de pecado. Número 2, cuando el concepto de pecado es rebajado, hay una pérdida de los estándares elevados de conducta, ética y moral, porque ya es permitido. Y le voy a poner un ejemplo de un detalle que en nuestra sociedad actualmente la gente dice, no, jamás, nunca aceptaríamos eso, jamás, jamás. Hay un movimiento en la sociedad, en el mundo, que está promoviendo que se legalice las relaciones de adultos con niños, lo que se conoce como la pedofilia. Y la gente se escandaliza y dice, no, jamás vamos a aceptar eso, es que eso sí es inmoral. Bueno, ¿desde la perspectiva de quién? Porque si la moral es subjetiva, ¿quién tiene derecho a juzgar que eso está malo o no? Y entonces están promoviendo, y hay movimientos promoviendo la legalización y aceptación de estos conceptos. ¿Me doy a entender, hermano? Vea lo que quiero llegar. ¿Quién establece lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién tiene la autoridad para decirle a alguien, no, es que eso está malo porque está malo? Es que, pero para mí no me parece malo, pero es que está malo. Hermano, debe haber siempre una moral objetiva que establezca qué es malo. Y esa moral objetiva es Dios, la ley perfecta de Dios. Y cuando el pecado es rebajado, los estándares morales y de ética se rebajan. Número 3. Cuando dichos parámetros morales, éticos y de conducta son rebajados,
viene entonces la decadencia de la vida y de la sociedad. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor, versículos 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19, dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué? Porque no hay una ley moral que ponga un orden en ello. Para terminar, 3 razones por las que Dios dio este mandamiento. Primera razón, letra A. Dios sabe que cualquier representación de Él será falsa. El ser humano siempre hará una representación equivocada de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, por favor, versículo 18. Isaías, capítulo 40, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué puede usted hacer igual o semejante a Dios? Por eso Dios se reveló a sí mismo. Número 1, por medio de las cosas hechas. Número 2, por medio de su palabra. Número 3, por medio de la conciencia humana. Y número 4, por medio de Jesucristo. Porque no hay nada que pueda llegar a igualar o a representar en todo su esplendor y su esencia a Dios. Letra B. ¿Quién ha visto a Dios jamás? Si hemos de conocer a Dios, entonces es necesario que lo hagamos por las vías que Él mismo escogió para revelarse a sí mismo. ¿Y cuáles son las vías? Están antes las cosas hechas, por medio de su palabra, por medio de la conciencia humana, por medio de Jesucristo. Segunda razón. Cuando el hombre cambia la imagen de Dios, está negando de alguna forma la esencia de Dios. Dice la Biblia que Dios no cambia, y eso habla de su esencia, o sea, de su naturaleza y también de su carácter. Dios no cambia, Dios es perfecto, no tiene sombra de variación. Entonces, cuando el hombre cambia la imagen de Dios, automáticamente implica que está cambiando la esencia de Dios. Número 1, bajo letra C, una imagen está limitada al tiempo, altura, anchura y espacio del que la diseñó. Sin embargo, Dios es ilimitado. Número 2, la tendencia humana siempre trata de imaginarse a Dios, y por lo general el resultado es una imagen de un Dios reducido a términos manejables y modificados por nuestros criterios. Cuando me conviene lo saco como si fuera un adorno. Ahorita no lo ocupo porque más bien me señala mi pecado, lo pongo en una gaveta para que no me moleste. Hermano, Dios no es así. Número 3, antes de descubrir cómo es Dios, debemos más bien responder la pregunta: ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo? Y la respuesta debe ser: vamos a la Escritura. Y tercera razón por la que Dios dejó este segundo mandamiento: toda imagen distorsionada de Dios en nuestra mente y corazón producirá en nosotros el carácter y esencia del Dios a quien estamos adorando. Si adoramos a un Dios que acepta el adulterio, ese va a ser mi concepto y mi acción, mis acciones. Si yo adoro a un Dios que me tolera las mentiritas piadosas, ese va a ser mi comportamiento. El concepto que yo tenga de Dios va a reflejarse en mi carácter. Hermano, que Dios nos ayude. Y como síntesis de esta primera lección, que Dios nos ayude a mantener un concepto alto, completamente alto de quién es Él. No lo cambie, no haga variaciones, no modifique. Mantenga un concepto alto
y claro de quién es Él. ¿Me acompaña a orar, por favor? Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido iniciar este nuevo estudio de los 10 mandamientos. Oro, Padre, para que puedas abrir nuestro entendimiento, hacer sensible nuestro corazón y poder hacernos entender con toda claridad lo que tus palabras y tus principios quieren mostrarnos. Dios, no somos dignos de ti, pero nos has dado la oportunidad de acercarnos. Pero aún a pesar de eso, Señor, muchos somos tan irreverentes, tan necios y obstinados que tratamos de cambiarte para que calces con nuestro criterio. Dios, que ese por favor no sea nuestro caso. Y si fuese, oh Señor, que hay algún vestigio en nuestra vida de idolatría, de una tendencia a cambiar tu verdad, Padre, aléjala de nosotros. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor, y haznos ver la necesidad de cambiar y enmendar esos detalles tan importantes. Dios, ayúdanos a dar la gloria a ti siempre y a tener el concepto alto y sublime de tu esencia y de tu presencia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Allí en la lección hay una serie de preguntas para que usted en esta semana, en estos días pueda responder, pueda repasar. No lo deje pasar. ¿Está bien, hermano? Va a ser muy provechoso para su vida. Y también como parte de todo esto, le animo a que pueda memorizarse los 10 mandamientos. Tal vez no palabra detalladísima, así o todo el pasaje de Éxodo 20 del 1 al 20, pero identifique los 10 mandamientos. ¿Está bien, hermano? Que Dios le bendiga, muchas gracias. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Quedamos con nuestro hermano José. Que Dios le bendiga. Y de esta manera, hermanos, concluimos o nos acercamos ya a concluir este tiempo de culto. Gracias a Dios porque hemos aprendido de su palabra. Y también, hermanos, damos muchas gracias al Señor que nos permitió ya tener concluido lo que es el trabajo eléctrico en nuestro templo. Gloria a Dios por eso, ya ha sido finalizado el trabajo y más bien le pedimos sus oraciones para que en estos días que ya nuestro pastor estará acercándose a lo que es el Ministerio de Salud para solicitar ya la renovación del permiso, ya cumpliendo con todo lo que son los requisitos, esperamos en Dios y confiamos de que nos puedan aprobar ya el permiso. Así que, hermanos, no dejemos de orar por eso. El Señor tiene todo el control, pero sabemos y confiamos de que ya podremos tener ese permiso y ahora sí, poder ya hacer esos planes y todo para una vez más reunirnos ya de nuevo de manera presencial acá en nuestro templo. Así que oremos mucho por eso, hermanos, y recordemos también sobre todo que el cumplir con este permiso de funcionamiento o el proyecto eléctrico ha conllevado también un compromiso para nuestra iglesia. Gracias a Dios, Dios respondió la oración y los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Alajuela nos han ayudado con lo que es el dinero que necesitábamos para poder cumplir con este proyecto, pero recordemos que hemos adquirido un compromiso. Le invitamos a participar y a ser parte de esta bendición apoyando de una manera especial, con una ofrenda especial, lo que es el proyecto del permiso de funcionamiento, el proyecto eléctrico, para que cada uno de nosotros podamos ser parte. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna consulta, si usted quiere saber cómo puede ayudar, cómo puede ser parte de esta maravillosa bendición, le invitamos a que se pueda comunicar con nosotros, puede comunicarse con el pastor y le vamos a explicar ya de una manera más detallada cómo usted puede ser partícipe de esta bendición. Hermanos, les invitamos también hoy a las 5 de la tarde a la transmisión de nuestro culto de alabanza y predicación. No se lo pierda por los mismos canales Facebook, YouTube y también el audio que compartimos al grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una muy bonita tarde y nos vemos hoy a las 5 si así Dios lo permite. Bendiciones. Y estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
me sostendrá.